Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenides. Les agradecemos mucho por participar. Vamos a dar inicio al evento. Primero quería contarles que el British Council y la Fundación Telefónica Movistar buscan promover un ambiente inclusivo y de respeto para todos los participantes en nuestros programas, en esta ocasión con un enfoque en las comunidades LGBTQI+. También quería contarles que este evento será grabado y al permanecer en él están aceptando que sus comentarios en el chat puedan ser visibles para las personas que vean la grabación de esta charla. La manera en la que vamos a manejar el evento es, primero vamos a tener las presentaciones de los 4 panelistas y luego vamos a tener la ronda de preguntas. Esta se va a dar a través del chat. Entonces, a medida que vayan surgiendo sus dudas o comentarios, les pedimos que las vayan compartiendo con nosotros en el chat y luego al final intentaremos atender todas las que sea posible. Plural es un programa producido por el British Council en alianza con Fundación Telefónica y con la colaboración del festival Outburst Queer Arts. Este es un espacio para desafiar lo homogéneo y apostar por lo múltiple y lo diverso. Durante el mes del orgullo celebraremos la pluralidad de perfiles de la comunidad LGBTQI+, que contribuyen al diálogo, la visibilización y el respeto por la diferencia. En esta ocasión, nuestro primer evento es un conversatorio alrededor de la revista El Alto, publicada por el British Council en colaboración con Outburst para el primer número. En nuestro trabajo nosotros descubrimos e identificamos talentos maravillosos con los que trabajamos en nuestros programas y El Alto nace de la necesidad de compartir y visibilizar estos talentos más allá de los programas en los que participan, compartiéndolos de manera global con gente que pueda estar interesada en el arte queer. Nuestro primer número, El Alto Queer, Arte y Sexualidad en las Américas, busca ampliar la frontera de lo que se entiende como queer para incluir identidades diversas desde el sur global. Abordaremos el arte y la cultura queer en este panel desde el ángulo de las fiestas populares del sur andino, el arte político, la gestión de festivales como Risco y la educación infantil. Tenemos con nosotros 4 estupendos panelistas. La primera que compartirá con nosotros va a ser Natalia Malo. Natalia es una artista y curadora multinacional nacida en Argentina con sede en Sao Paulo. Ella tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en los campos de la música, las artes escénicas y las prácticas interdisciplinarias. Es compositora, dramaturga, intérprete, directora, curadora y productora creativa. Sus intereses artísticos abordan la intersección de lenguajes y formas artísticas en proyectos que tocan la política de la diversidad. Es miembro del grupo directivo de Outburst Americas Collective, una red de artistas, productores y gestores una red de artistas, productores y gestores que generan oportunidades para artistas en todo el mundo. Desde el 2018, ella es directora artística del Festival Risco, un evento independiente en Sao Paulo, que se centra en el riesgo artístico y las identidades interseccionales, y más recientemente asumió el cargo de coordinadora del programa del Festival La Cultura Inglesa, que es el evento más grande enfocado en el Reino Unido en América Latina. También nos acompaña Susie Shock. Susie Shock es artista traba y sudaca argentina, es poeta, cantante, compositora, escritora, activista de la causa travesti trans, que ella va a compartir con nosotros sus experiencias. Tenemos a Enzo Vázquez, investigador y performer peruano, cursando actualmente un PhD en Performance Studies en Northwestern University de Estados Unidos. Su trabajo de investigación se centra en la participación de poblaciones gay y trans en el folclore andino, con particular énfasis en las fiestas patronales drag y performance arts. Él compartirá con nosotros el producto de sus investigaciones. Y finalmente tenemos también a Alejandro Clavier, director de teatro formado entre Caracas y Lima.
director de Sala de Parto, un programa de creación de artistas emergentes del Teatro La Plaza. Entre sus montajes destacan Ayin Wiyaykuna en el 2019, una obra de teatro realizada con familiares de desaparecidos en el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, Electra en el 2009, San Bartolo en el 2018, escrita y dirigida por Claudia Tangoa y basada en testimonios de las víctimas del sodalicio de Vía Cristiana, y finalmente Simón el Topo, un montaje para toda la familia que espera ser una herramienta para hablar sobre la diversidad sexual con los niños. Él nos compartirá justamente sus experiencias y reflexiones acerca de Simón el Topo. Los dejo entonces con Natalia. Muchas gracias. Hola, bueno, primero gracias por la invitación, no solo para estar aquí hoy con ustedes, sino también para ser la editora de esta publicación, que la tengo aquí en su versión física. Cómo extrañamos tocar los objetos y no hacer todo digitalmente, ¿no? Yo hice la edición de esta publicación junto con Pablo Rosselló, que no pudo acompañarnos hoy, pero que este es nuestro bebé, nuestro hijo, nuestra hija. Y les quería contar que en esta publicación hay una variedad de contenidos, hay 3 ensayos académicos que traen un poco de contexto sobre la región, uno de ellos de Enzo, que va a estar con nosotros en un ratito, 18 perfiles de artistas y proyectos de 13 países de las Américas y el Caribe, que es un territorio muy grande, muy contradictorio y muy rico en creatividad y en diversidad. Son entrevistas, son ensayos, imágenes, y hay un proceso muy importante en esta publicación de traducción, no solo traducción lingüística, sino traducción cultural. Por eso el título es Queer, como lo escribimos a nuestra manera latina, tratando de descolonizar también ciertos términos, ciertos entendimientos sobre nuestra identidad. Entonces, no es una publicación que le pusimos como título LGBTQI+, porque queremos incorporar otras identidades que son nuestras, que son latinas, que son del Caribe, como el arte marica, traba, torta, zapatón, Two Spirits, y toda una variedad de expresiones que son culturales y que tienen su riqueza. Entonces, por eso el título del evento, ¿no? Género, sexualidad y el arte y artes en las Américas. Bueno, el que lea la persona que lea esta publicación va a encontrar aquí, además de todo el trabajo artístico, que es muy, muy lindo y muy variado, años, décadas y siglos de lucha por derechos, de lucha por visibilidad, de también resiliencia, resistencia. También lo que queda muy evidente es la herida abierta del colonialismo, de la esclavitud, del genocidio indígena. Entonces es muy fuerte atravesar este contenido y ver que los puntos en común tienen que ver con nuestra historia de lucha, pero tienen que ver también con nuestra potencia, con la fuerza que tiene el arte queer en provocar reflexión, en cambiar el status quo de las organizaciones y de los festivales, y en definitiva de echar luz sobre temas sociales que son urgentes y que son importantes. Entonces también es una publicación que celebra sobre todo este increíble panorama del arte queer que se crea en las Américas. Entonces son en realidad conversaciones, son charlas. Es muy agradable la lectura, les recomiendo que entren al link de la publicación que está en el evento. Y representando a Brasil, que es el país donde yo estoy, desde donde yo trabajo, tenemos una sección bastante importante sobre un proyecto que inclusive, aquí está, Renata Carvalho es la actriz que protagonizó un proyecto que se hizo en intercambio con el Reino Unido a través del programa Transform, que generó intercambios artísticos y nos facilitó
el contacto con Jo Clifford, que es una dramaturga escocesa, que escribió esta obra y yo dirigí su producción en Brasil. La obra es El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo. Es una obra de teatro que imagina cómo sería el regreso de Jesús hoy en día en el cuerpo de una travesti. Es una obra que no es no está anticristiana o antirreligión, todo lo contrario, trata de deshacer el malentendido en el cual la religión se usa para excluir a la gente de los espacios y de los derechos. Esta obra se estrenó en Brasil en el 2016 y tiene una trayectoria muy importante porque generó episodios de censura, episodios de difamación, de intolerancia, y al mismo tiempo generó un movimiento súper importante que se llamó el movimiento de la representatividad trans en el arte. Voy a hablar más sobre este trabajo en la conversación que está como parte del programa Plural con Ruth McCarthy el día 30. Pero les quería dar nada más que un panorama, que esta es una obra que trascendió el límite del arte y se infiltró en cuestiones como la política pública, las políticas de representación, la representatividad en los medios, y abrió todo un espacio, sobre todo a través de nuestra actriz, Renata, que puso el cuerpo en el activismo de esta causa de la representatividad en el arte y realmente cambió las reglas del juego en Brasil para todo lo que es la inclusión de artistas trans en el mercado. Es una obra que se presentó más de 300 veces, fue vista por casi 300.000 personas, fue objeto de censura en 13 ocasiones, nos trataron de censurar judicialmente, no lo lograron, la obra sigue viva. Hoy en día ya no es tan seguro presentarla en Brasil, pero la presentamos en el exterior, y ahora en este periodo de aislamiento social hicimos la semana pasada, una presentación online, una transmisión online, con el objetivo de recaudar fondos para nuestras amigas travestis que están vulnerables durante la pandemia. Y tuvimos 8.000 personas en la platea virtual por YouTube asistiendo al espectáculo. Es un espectáculo que tiene mucho, mucho amor del público, muy buenas críticas, estuvo en varios países del mundo y al mismo tiempo fue utilizado como moneda política, fue atacado como moneda política por grupos que quieren sacarnos los derechos, que quieren sacarnos del espacio de poder del arte y del espacio de tener una voz y contar nuestra propia historia. Entonces es imposible separar el arte queer de la política, y eso va a quedar muy claro en las próximas presentaciones. Entonces, el día 30, en otro conversatorio que vamos a tener dentro de Plural, cuento toda la historia de esta obra con más detalle, pero ahora quisiera apenas mostrarles el último minuto del espectáculo en la última vez que se presentó en Brasil, en el Teatro Oficina, que es un teatro histórico, símbolo de resistencia política también. El último minuto del espectáculo para que sientan un poco la emoción que carga. Y después de ese video cortito le paso la palabra a mi querida Susie Shock, que es una gran artista que admiro muchísimo y que todo el mundo debería escucharla, todo el mundo debería conocer su obra, porque es de una belleza y de una poesía que nada más conociéndola para entender lo que les estoy diciendo. Así que preparen ahí el video, cuando quieran lo pueden poner, y muchas gracias por la invitación, gracias por todo.
Buenos días, no sé si se me escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén. Emocionante volver a ver a Renata, escucharla a Nati, compañeras de todo, una deconstrucción, que creo que se trata eso. En todo caso, la intensidad desde donde nosotras nos paramos frente a este mundo hegemónico e indudablemente fracasado, como estamos pudiendo ver. Venía a contar un poquitito, y no puedo apartarme de este momento de la pandemia, donde más allá de ser artistas, más allá de los roles que ocupemos cada cual en su lugar, nos encuentra en la profunda desigualdad que significa ser, por ejemplo, una persona trans, travesti, en cualquiera de nuestros países colonizados y subdesarrollados e injustamente atravesados. Entonces, venía como pensando en un par de reflexiones para aportarle a este momento en el que un discurso, sobre todo heteronormativo, heterowinca patriarcal, como estamos pensando desde acá del sur, heterowinca patriarcal, porque la conquista trajo la heterosexualidad obligatoria también, eso hay que decirlo. Entonces, este discurso heterowinca patriarcal es el que se ha plantado con mucha firmeza nuevamente, y creo que es un momento donde se ha relegado un poco nuestros avances transfeministas, nuestros discursos transfeministas, porque sobre todo nuestros discursos vienen de una extrema pobreza, construidos, desafiando, logrando hitos importantísimos en cada rincón de nuestros países, pero con una pobreza absoluta. Entonces, esta hegemonía nuevamente se instala con el discurso del cuidado, instalando nuevamente el miedo. Entonces ahí nos alarmamos. En principio, las poetas, las escritoras, estamos alarmadas con la cantidad de eufemismos en los que están instalados el poder nuevamente, ¿no? De hecho, casa es un gran eufemismo. El cuidado, estar en casa, suponiendo que mi comunidad puntualmente es una comunidad que no tiene casa, que transita la realidad concretamente en pensiones, en hoteles, porque no hay familia. Lo primero que hay que entender cuando pensamos en una persona trans travesti es que somos expulsadas entre los 9 y 12 años de esos hogares heterowinca patriarcales para estar en la calle, y es en la calle donde nos conocemos, nos encontramos, resistimos, generamos nuestros vínculos, y hoy la calle es el peligro. Entonces ni siquiera estamos en ese lugar que es desde donde nos alimentamos, desde donde nos encontramos, desde donde resistimos. A mí me preocupa bastante en este momento que en todo caso esa cosmovisión que busca descolonizarse, que es desde nuestro arte, pero desde nuestro pensamiento, de nuestra acción disidente, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, me gusta pensarnos como una gran tribu en todo el mundo, que venimos deconstruyendo y proponiéndonos y uniéndonos a partir de algunas certezas que hemos encontrado en esa disidencia. Y la disidencia y esas certezas las hemos encontrado en la calle. El arte se refuerza en la calle. Nuestras acciones artísticas se refuerzan teniendo gente y teniendo un montón de esa tribu presente, ¿no? Yo me acuerdo ahorita nomás, vengo de un viaje, mi primer viaje por Europa de gira con mi banda, y sobre todo quienes nos recibieron en todos los lugares, en todos los países que fuimos, fue nuestra propia tribu, que necesitaba encontrarse con estos discursos, con este arte, con esta traba cantando, más allá de mí, del personalismo, tiene que ver con sentir. Si soy argentino y argentina y estoy en Europa, no tanto el discurso del tanguito, del obelisco, sino encontrar esa disidencia en esas canciones, en esos cuerpos en el escenario. Mi bandada de colibríes, que así se llama mi banda, somos en general disidentes, pero somos dos personas trans travesti, la bailarina y yo. Y eso es muy fuerte, porque no es como pensar a Renata como actriz, no es lo que más abunda, que estemos protagonizando los hechos artísticos. Generalmente estamos relegadas en el lugar de ser observadas, de ser investigadas, en el mejor y agradable de los casos, y no estamos patologizadas, judicializadas y negadas. Entonces,
cada artista trans travesti puntualmente que se para en un escenario con su propio discurso es un hecho revolucionario. Y es para celebrar, y es para abrazar, y es para acompañar, y también es para temer, indudablemente, porque no está preparado ese discurso winca patriarcal para que vengamos a discutirle todos los privilegios. Con respecto a esos, hay un punto que me parece como muy preocupante también en este momento de pandemia, y tiene que ver con, creo yo, un fracaso de nuestras jóvenes democracias latinoamericanas, que es que nuevamente el cuidado, la organización de ese cuidado, el sostén de ese cuidado, nuestros gobiernos, algunos peores y mejores, algunos agradables y otros totalmente desagradables, depositen en las fuerzas de seguridad todo eso. Nuestros cuerpos trans travestis siguen siendo todavía objetos antes de la cuarentena, durante la cuarentena y seguirán siendo después de la cuarentena, sobre todo presa directa de las fuerzas de seguridad. Entonces me parece eso, todo un eufemismo, y no nos roben los simbolismos, por favor, que para eso escribimos y somos artistas. Yo, como lo mejor que se hace claramente es subirme al escenario y decir, quiero cerrar este momento con una poesía que yo siento que refleja claramente la sensación de estar en catacumbas, la sensación de estar encerradas pero vigilantes y atentas, porque de eso se trata y esa es un poco la invitación. Yo agradezco al British también y agradezco acá a todo este grupo de compañeros y compañeras, porque tenemos que ayudarnos a no perder la lucidez y eso es lo que hay que proponerle al mundo. Se llama Catacumbas. Estamos en catacumbas desde hace siglos, con la soga al cuello y en la mano izquierda una flor, salvándonos de los fuegos, los fierros, los hielos y de toda sobrevivencia. Somos unas cuantas, tenemos poemas, brazos, cigarras, canciones, hermanas, ojos, cuñados, sueños, primos, deseos, putas, miradas y sucias acciones, y bellos jirones de ropa ensuciada, de nuestras piruetas, y el olor del coito recién hecho, y el pan horneado y la mano amiga. Tenemos la lista de amores y compañeras, y del arco iris que son la meta, y la pasión enfurecida que se hace subte, indiscreta, pero busca la luz. Sabemos que todavía no es tiempo, que arriba vocifera el estiércol gesto y la tarada raza de números y cuotas, de precios y desprecios, que gobiernan desde sillas oxidadas, en oro y pelo y mirada falsa, y whisky añejo falsificado y tontitas platinadas, anoréxicas de tanto concurso y pedo televisivo, con éxito, con mucho éxito. Todavía no es tiempo, estamos en catacumbas y desde allí olemos, conspiramos, tejemos y nos reproducimos hasta estallar en inteligencia y parir los agujeros que abran la tierra y que nos deje liberada el alma. Estamos detalladamente haciendo la poesía de los nuevos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susi. Qué lujo que hayas compartido esto con nosotros. Qué potente. Muchas gracias. Le damos entonces paso a Enzo. Hola. Hola, Enzo, te escuchamos. A ver, creo, listo. ¿Estamos con la presentación también? Perdona, un segundo. Listo, ahora sí. Perfecto. Antes de comenzar, agradecer a Susi por ese pase tan potente, tan energético.
para poder comenzar y seguir hablando de música, seguir hablando de arte, pero ahora desde la perspectiva del folclore andino, ¿no? Y en particular, antes de entrar a hablar de los datos y de compartir el arte que quiero compartir con ustedes, quiero agradecer a la comunidad marica, travesti, de las fiestas patronales que visito en tanto Perú y Bolivia. Yo pertenezco, danzo con ellos y con ellas y con ellas, pero soy más que nada un mensajero del arte y el activismo en este espacio del folclore que ellos tan generosamente me han permitido. Especial gracias a Henry Posadas en Perú, David Aruquipa en Bolivia y a la familia Galán en La Paz por compartirme todas sus historias y recibirme como una hija marica más dentro de este espacio. Quería conversar con ustedes hoy día mi trabajo tanto en Perú, en Bolivia, en fiestas patronales, y empezar a pensar un poco desde el espacio del folclore en los Andes como un tipo de ideología y un tipo de que va más allá del conjunto de prácticas artísticas que se consumen tanto dentro y fuera de nuestros territorios como emblemas de cultura, de ancestralidad y de religión, ¿no? Y en especial, creo yo, en los Andes, las fiestas patronales se han establecido y siguen estableciendo como espacios de celebración, pero al mismo tiempo como espacios de reinserción de una mirada muy heterosexual de qué significa ser el folclore, ¿no? Y entender el folclore, que es un tipo de ideología que está muy relacionado con lo que entendemos nosotros sobre qué es la nación, ¿no? El folclore celebra a una nación, pero muchas veces esta nación es una nación heteropatriarcal, es una nación extremadamente pensada desde la heterosexualidad. Y dentro de las fiestas patronales, las danzas folclóricas se establecen como esta celebración de historia, de los pueblos, de historia de tipos de identidades étnicas, raciales, pero al mismo tiempo de celebraciones de qué significa ser un personaje de danza femenino, masculino, muchas veces sin permitir un deslineamiento fuera de lo que es la binaridad de género, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. El primer espacio que los quiero llevar es el espacio de la fiesta de la Tunantada, que se realiza en Yauyos, en Jauja. Y esta es una fiesta que se celebra el 20 de enero por 5 días, ¿no? La siguiente, por favor. Es una fiesta multitudinaria que recoge a más de 10.000 personas cada año, y es una fiesta que tiene mucha tradición, que comienza a finales del siglo XIX, y comienza con una singularidad. Vamos a ver la siguiente, que es la siguiente diapositiva, que son los personajes más emblemáticos. Y la Tunantada comienza en este espacio del finales del siglo XIX como una fiesta patronal donde los hombres solamente pueden bailar, ¿no? Y es una fiesta emblemática en el sentido que establece lo que podemos llamarle un travestismo ritual dentro de estas fiestas patronales, donde los hombres bailan vestidos de mujeres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, 3 particulares personajes de la Tunantada: la Huanca o Cutuncha, tenemos la Sicaína en el medio y luego la Jaujina, que son 3 identidades que en principio se establecen como entidades de travestismo ritual, ¿no? Especial la Huanca, que es la de la izquierda, es la única, es el primer personaje femenino que se establece. Luego la Jaujina y la Sicaína llegan, luego se dicen en los 50 y en los 60, ¿no? Y en los años 60 y 70 es donde específicamente la mujer cisgénero es la que entra y retoma estos personajes ahora, y el travestismo ritual anterior se toma ya ahora como una danza para mujeres en particular, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de la Tunantada hay diversos grupos o cuadrillas que se establecen en esta fiesta. En la actualidad hay más de 30 cuadrillas, y usualmente la Tunantada es una fiesta muy caótica porque hay muchísima gente. El espacio establecido para la danza es muy ambiguo, pero en ese tipo del aspecto caótico también existe una cordialidad que se crea, ¿no?, entre estos grupos, y en particular donde entra mi investigación es en encontrar en este espacio cargado por una historia de travestismo ritual anterior, tomado ahora por la mujer, es como también
personas de la comunidad marica y travesti de Perú han también establecido un espacio para ellos. La siguiente, por favor. En especial quiero hablar del gran Henry Posadas. Henry es jaujino, nacido en Jauja, ahora vive en Lima, pero Henry ha establecido, la verdad, una historia muy importante de la tunantada, que es qué significa para una comunidad gay, marica, travesti, entrar en ese espacio de la tunantada y retomar paradójicamente un travestismo ritual que hace unas décadas prevenía a la mujer participar, pero que ahora se establece como una plataforma para que las comunidades gay y trans puedan entrar en este espacio y establecerse también artísticamente como folcloristas. Existe el nivel de aceptación es muy diverso a través de las más de 30 cuadrillas. Entonces, no quiero dejarlos con la idea de que la tunantada se ha vuelto una fiesta gay trans. Muchos de nosotros quisiéramos que se vuelva una fiesta inclusiva en ese sentido, pero existen ese tipo de cordialidades, de parentescos, maricas y travestis que se establecen más que todo como una fuerza, una corriente que va por abajo de estas ideologías folcloristas, tunanteras, de heterosexualidad, que son muy importantes. Y para terminar muy rápidamente, para la siguiente, por favor, los quiero llevar a otro espacio que es la fiesta del Gran Poder, que se realiza en La Paz. Es una fiesta que se realiza en honor al Cristo del Gran Poder, usualmente por un sábado, en un sábado en junio. La siguiente, por favor. Y en esta fiesta, a diferencia de la tunantada, se con muchísimas danzas, ¿no? En la tunantada tenemos solamente la tunantada como danza que se baila por más de 30 cuadrillas. En la fiesta del Gran Poder tenemos decenas de cuadrillas que bailan distintas danzas en particular. Y la danza que les estoy mostrando ahora es la danza de la cuyahuada, que es también una danza muy, pero muy antigua, que refleja y celebra a los hilanderos de la época. Y la particularidad que vemos en el centro, vemos ahí la figura que es de la huila, que es la abuela. Y esa también es otra figura de travestismo ritual, que es una figura de un hombre que se viste de mujer, representa esta abuela que baila, ¿no? Y al lado izquierdo vemos ahí a un hombre que se establece como el capataz, el que de alguna manera dirige y lleva el estandarte de la cuadrilla o del grupo de danzantes. Y este hombre que vemos en la izquierda se le llama el guapuri, que representa una masculinidad muy fuerte y se contrapone a la huila como esta figura marica usualmente, pero la verdad son figuras que eran muy representadas por hombres heterosexuales vestidos de mujer, como un tipo de comedia, un tipo de mofa, por así decirlo. La siguiente, por favor. Entonces, la figura de la izquierda, que es la del guapuri, se ha restablecido, se ha creado, ha sido recreado como una figura andrógina por un colectivo drag muy conocido en La Paz llamado la familia Galán, que se establecen, ellos empiezan a trabajar desde finales de los años 90 y se establecen especialmente en el 2000, 2001, y en el 2001 la familia Galán es invitada a bailar en una cuadrilla de cuyahuada en el carnaval de Oruro, y uno de ellos decide que el guapuri representaba una masculinidad muy, pero muy distinta al tipo de género, al tipo de este tipo de recreación del folclore que como colectivo drag ellos querían hacer. Entonces ellos se reconstruyen y crean este guapuri mucho más andrógino. Vemos ahí el guapuri ellos bailando el año pasado, en el año 2019, un guapuri que tiene muchísimos adornos. La siguiente, por favor. Y la siguiente imagen vamos a ver de más de cerca cómo la gestualidad y la materialidad de estos disfraces es realmente un guapuri que no se reconoce nunca más como un personaje masculino. El personaje que les mostré hace un ratito de la huila, que es el personaje de travestismo ritual, la verdad ellos no lo toman, sino ellos recrean. A diferencia de la tunantada, que es tomar personajes de travestismo ritual que comienzan como tales, la familia Galán, este colectivo drag, decide recrear, decide tomar este personaje masculino y mariconizarlo, por así decirlo, ¿no? Hacerlo un personaje marica, y ahora ellos son conocidos como los guapuri Galán, ¿no? Como les comentaba, este colectivo es un colectivo de drag queens que han a principios de los 2000 se han establecido, no tanto como en las fiestas, en la noche gay, por así decirlo, pero también con un potente discurso activista en las calles de protesta desde los años 2000, y muchos de ellos, como tenemos ahí
al medio de David Arequipa, gran gestor cultural, gran activista en Bolivia y en Latinoamérica en general, han establecido realmente un discurso en el folclore, como el folclore es también algo que debe y tiene que incluir a las poblaciones marica y trans, ¿no? La siguiente, por favor. Y hay otro tipo de Wapuri, otro gran gestor cultural, es Paris Galán. Paris, que se establece aquí al frente. Paris fue la primera que fue invitada a bailar como Wapuri y trajo a la familia Galán a las cuadrillas de Cuyaguada, y ambos se han establecido como figuras públicas muy importantes en el activismo gay. Siguiente, por favor. Y para terminar, los dejo, ¿no?, con esas dos figuras. En la izquierda tenemos al gran Henry Posadas, vestido de cicaína, que ha cambiado la figura tradicional de la cicaína para una figura mucho más coqueta, mucho más marica, mucho más importante. Y a la derecha tenemos al gran David Arequipa, posando como Wapuri Galán. Y realmente yo comencé esta presentación hablando cómo el folclore está tan ligado a una idea de la nación heterosexual. Pero al ver estas dos fotos quiero que pensemos y repensemos la fiesta desde estas incursiones maricas y travestis, y tal vez pensar que el folclore nunca más tiene que ser o no tendría que ser imaginado por la figura de la nación, porque las poblaciones maricas y travestis, nosotros somos parte de la nación. Estamos estableciendo nuevas naciones, nuevas narrativas de qué es la inclusión, y tal vez los discursos obsoletos del folclore nacionalista realmente tienen que ser revisados para pensar que, a pesar de que nuestras incursiones en el folclore son mínimas, muchas veces silenciadas y muchas veces discriminadas, somos parte de un folclore que nos ha incluido desde siempre, nos ha silenciado desde siempre, pero finalmente estamos saliendo a decir: somos maricas folclóricas, somos travestis folclóricas, porque somos parte de una nueva nación que estamos imaginando desde adentro hacia afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enzo. Pasamos entonces a la presentación de Alejandro Clavier. Sí, hola, sí, gracias. Voy a hacer una voz nada más porque mi computadora, no sé, como que se raya un poquito cuando pongo el video. Más que hablar sobre Simón el Topo exclusivamente, yo voy a hablar de lo que está debajo y me motiva a hacer este tipo de trabajo. Y creo que hoy en día, en el medio de una pandemia, necesito compartirlo. Primero que nada, quisiera alertar a las espectadoras contándoles que lo que se viene es un melodrama, es una novela, es un culebrón. Es una exposición con varios elementos personales que inevitablemente harán de mí una víctima. Y lo que yo tengo que decir sobre eso es que, primero, soy venezolano, de origen venezolano, nací en Caracas, y no puedo evitarlo. Yo soy hijo de un pueblo movido por las pasiones. Y segundo, tan víctima tampoco pude haber sido, tomando en cuenta que soy un hombre blanco. Cuando yo tenía 13 años, un amigo que me gustaba mucho se metió en el taller de teatro de mi colegio y yo lo seguí. Gianpaolo. Era encantador, educado con las profesoras, pero sin vergüenza y a veces vulgar en confianza. Alto, ojos verdes, narizón y con un buen culo. Hubiera ido a donde sea por seguirlo a él. Recién cuando empezamos clases vi la primera obra de teatro interpretada por gente de mi edad. Tú entrabas a la sala y ya estaba ocurriendo en el escenario la representación del pueblo de Robin Hood. Juglares, lectoras de cartas, comerciantes, algunas haciendo música. Era simplemente demasiado bonito y seductor. Cuando Anne Bogart habla de erotismo, habla de una presencia magnética que nos invita a tener una relación, a entablar una confrontación con la pieza del arte. Ella lo explica así, como: existimos en relación con el otro, anhelamos la relación que sea capaz de cambiar nuestra visión de las cosas, y la atracción es una invitación a un viaje evanescente, a una nueva experiencia vital o percepción de la realidad. Yo quería estar ahí en ese pueblo, yo quería jugar. Y
con el tiempo, en el hacer, descubrí que el teatro permitía la mezcla de distintas disciplinas artísticas que siempre me interesaron, la plástica y la música. Pero sobre todo descubrí el placer de estar montado sobre un escenario. Y cuando pienso en las razones por las cuales yo dejé de estar en el escenario, se me ocurren tres cosas. Primero, hice un taller de actuación con un respetado director peruano que me cagó. Yo he actuado toda mi vida, pero entré a ese taller y salí totalmente desmotivado. Ese hombre, con sus delicadas maneras, fue convenciéndome de que yo no era para esto. Y justo en esa época yo estaba saliendo del closet con mi familia, que por supuesto fue terrible, una razón más para apagarme. Y para colmo, me estaba adaptando a una comunidad nueva, un país nuevo. Una razón más para aceptar mierda de la gente y quedarme callado. Siguiente, por favor. Simón el Topo es una obra para la familia que busca ser una herramienta para hablar sobre la homosexualidad con las niñas. Y la hicimos con títeres y en un idioma inventado para que en casa las madres y los padres puedan tomarse el tiempo que necesiten para completar la idea de lo que cuenta la historia. Esta obra nos ha llevado de viaje a Brasil, Panamá, Chile, Argentina, incluso a Irlanda del Norte gracias a la invitación del Outburst Queer Art Festival. Pero sobre todo me ha permitido hablarle a mi yo de 8 años. Siguiente, por favor. Lo siguiente que les voy a leer es un extracto de una carta que no he enviado todavía y que escribí hace como un par de días. No sé si se acuerdan de una sirenita que yo tenía. No sé cómo llegó a mis manos, pero era una muñeca que yo solo la podía usar cuando no hubiera visita. Antes de irme a Perú, mi abuela me contó que ustedes estaban preocupados por la muñeca. Y el psicólogo dijo, no lo repriman, pero tampoco lo incentiven. Yo creo que mi abuela, contándome eso, también me estaba tanteando a ver cómo reaccionaba. Sabemos cómo odiaba a los gays, tanto así que cuando se enteró de Ricky Martin, sacó su calendario el que tenía pegado en la pared. Estos son 2 ejemplos de algunas pistas que, desde que era pequeño, me dieron a entender que esa parte de mí no sería bienvenida en mi propia casa. Fin de la carta. Mauricio Cartún, un dramaturgo y director argentino, dice que cuando una persona escribe, y yo creo que se refiere a cualquier tipo de expresión artística, esa persona en algún momento entenderá para quién lo está haciendo, a quién se imagina en la segunda fila de las butacas. Yo creo que cuando hago teatro lo hago principalmente para mí mismo. En el ejercicio de ponerme en escena me entiendo mejor. Literal, un espejo. Y no estoy solo cuando miro mi trabajo. No miro a través de mí solamente. Miro con los ojos severos de mi padre y de mi madre, de mis maestras y mis maestros, de gente que ni conozco. Me invento públicos y les invito a la entrada. El infierno son los demás. Siguiente. En este momento estoy en Grecia. Vine a buscar al amor de mi vida. No, pero en realidad vine a hacer una residencia artística que se propuso. Y durante se pospuso. Y durante la cuarentena pasé mucho tiempo sin contacto en vivo con personas de confianza. Me mudé hace como 2 semanas a un espacio que es el estudio de un artista que veo de vez en cuando y que quizás es la persona que más veces he visto últimamente. Y a nivel emocional, siento que ha sido un cambio que marca la diferencia. Yo soy Cáncer además, así que la gente que anda en esta onda de la astrología y la concha de su madre sabe dónde estoy. Yo tengo la sensación de que se acaba el mundo y me dan ganas de decir las cosas que no he dicho porque no sabemos si tendremos tiempo después. Espero no sea demasiado tarde, pero creo que ahora sí podré llorar. ¡Qué alegría! Intentaré llorar de más para tener un saldo a mi favor. No sé si te he contado, pero recuerdo a mi abuela, a mi hermosa abuela, sosteniendo la mano de su marido recién muertecito.
¿Quién pudiera llorar?, me dijo. Y yo creo que yo tomé la posta de aquella maldición. Hasta hoy, hasta ahora. Con tu permiso, voy a desesperarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. En verdad, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Quería agradecerles a los 4 ponentes por haber compartido, Natalia, el Evangelio según Jesús Reina del Cielo y su experiencia con ello. A Susi por sus experiencias también como una artista comprometida con hacer escuchar las voces de los travestis, y por haber compartido con nosotros Catacumbas, un lujo. A Enzo por haber compartido con nosotros sus investigaciones y lo que sus compañeros le han facilitado, y el acceso que él ha tenido con nosotros. Y finalmente a Ale por esta presentación tan emotiva de su experiencia y de sus reflexiones y tal vez su experiencia más a nivel sensible como artista. Entre las preguntas que tenemos en el chat, tenemos una pregunta dirigida a Enzo, y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las mujeres toman el lugar de los hombres en los años 60 y 70 en las fiestas folclóricas? ¿Y por qué no participaban antes? ¿Está relacionada al ritual del travestismo o es porque las mujeres no debían estar involucradas en este ritual por otras razones antes de eso? ¿Enzo? Ok, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, no, muy interesante. En particular, en el caso de la Tunantada, comienza a ser una fiesta muy patriarcal, ¿no? La mujer no podía bailar y hay muchas fiestas en los Andes donde las mujeres no tienen un acceso completo a participar en la fiesta, ¿no? Muchas veces tenemos eso de los roles de género, el rol de la mujer dentro de la fiesta era ligado mucho más a hacer las vestimentas, a preparar la comida, a ser una anfitriona de la casa, pero no tanto podía participar en estos espacios festivos, ¿no? Y también es importante saber que, notar nuevamente que la fiesta folclórica, la fiesta patronal, es una fiesta religiosa, ¿no? Y el aspecto católico también se mezcla, no por coincidencia, con ese aspecto patriarcal de roles, ¿no? De qué puede hacer y qué no puede hacer la mujer en estos espacios de fiesta. Los años 60 y 70, en el caso particular de la Tunantada, en el año 77, si mal no recuerdo, la fiesta se pasa de una plaza muy pequeña, la plaza de Yauyos, ahora a una plaza inmensa, que es de las fotos que le mostré ahora, que se llama la Plaza Simón Bolívar. Por el tipo de historia oral y trabajo etnográfico que estoy realizando en este espacio, se dice que el movimiento a un espacio mucho mayor se debe al incremento de personas que quieren bailar, y en ese momento es donde la mujer de alguna manera no permite, sino pide y entra con mucho más fuerza, diciendo nosotros también queremos bailar, ¿no? Entonces, ahí no creo que podamos notar que esto tiene que verse con algo mucho más como si fuera una norma que cambia a nivel nacional ni nada por el estilo, sino es que es algo particular en la Tunantada, pasa como, por así decirlo, un pacto, una norma que cambia dentro de esta fiesta. Hay muchas otras fiestas, por ejemplo, la fiesta de Paucartambo, que es muy conocida en el Cusco. Hay específicamente danzas que son hasta ahora bailadas solamente por hombres, ¿no? Y tanto hay también en la fiesta de Paucartambo danzas que se bailan solo por mujeres, danzas que se bailan en hombres con mujeres también. Entonces, si vemos las historias de cada danza, de cada fiesta, vamos a encontrar que la participación de la mujer entra o aún no entra, en muchos casos, en distintas cronologías, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Mariana. Esta pregunta está dirigida a Natalia y pregunta: ¿cómo fue la respuesta en Brasil ante un tema que toca lo religioso, siendo este un país tan católico? Y tal vez después de Natalia,
Ale nos puede compartir también la recepción que tuvo Simón el Topo en Lima. Natalia, dale, gracias. Bueno, la reacción fue la peor que te puedas imaginar y la mejor que te puedas imaginar. Brasil es un país de tradición católica, pero actualmente la fuerza política está en grupos evangélicos y neopentecostales. Hay una tendencia, digamos, ultraconservadora e inclusive hay una lucha por sacarnos derechos que habíamos conquistado. Por ejemplo, hay un diputado en este momento que quiere sacar una ley que había sido conquistada con mucho esfuerzo y que beneficiaba a la población trans. Eso para dar un ejemplo del panorama político. En un panorama político dominado por grupo ultraconservador de derecha y también con grupos religiosos, aliado a grupos religiosos, de hecho, hubo una tendencia extremadamente transfóbica a descalificar a la obra antes de verla, por el mero hecho de que la actriz era actriz y activista travesti. Entonces ahí vemos a la transfobia estructural e institucionalizada actuando con poder de censura. Entonces tuvimos censura judicial, intentos de censura judicial, intentos del Ministerio Público, nos denunciaron junto al Ministerio Público. Y lo que les quería contar es que fracasaron todos los intentos por anticonstitucionales, vencimos todas las instancias jurídicas y lo que la obra produjo fue el desenmascaramiento justamente de esa transfobia estructural institucionalizada. Entonces, digamos que al mostrar la peor cara de la sociedad, también mostramos la mejor y también mostramos un futuro posible. Muchas gracias, Natalia. Pasamos a Jano. Sí, gracias por la foto, que es básicamente mi espíritu en este momento tratando de sobrellevar la situación. Con respecto a Simón el Topo y su recepción, en realidad yo estoy teniendo como un historial de obras poco taquilleras en Teatro La Plaza, y todo empezó con Simón el Topo en términos de éxito monetario. La obra, por supuesto, que fue un fracaso. Antes de que se estrenara, la gente, porque hice una entrevista en Somos, que es como una revista dominical, no sé, de un diario aquí, y la gente se empezó como a cuestionar el hecho de que exista una obra que sea una herramienta para hablar con los niños y las niñas sobre homosexualidad. Y yo creo que a partir de ahí la gente se pasó la voz y no fue algo que fuera realmente atractivo para las madres y los padres. Sin embargo, cuando hemos tenido en Perú temporadas de la obra gratuitas, como lo tuvimos en el Centro Cultural de España, en el centro, más cerca del centro, primero que ese centro cultural tiene una comunidad muy, digamos, un público ya acostumbrado a ir, y se reventó, y fueron las funciones más hermosas que ha tenido la obra. O sea, los conversatorios al final de la función fueron muy bonitos, los recuerdo con mucho cariño. Y luego, fuera de Perú, en Brasil, que nos han invitado a 2 festivales en Brasil, la obra, no sé por qué, allá la gente adora a Simón. Fuimos a Argentina, donde también estuvimos en el festival Brújula al Sur, Títeres al Sur, perdón, que también eran espacios gratuitos y fueron funciones hermosas. Es decir, a lo que voy es que cuando la obra está libre de transacciones económicas por alguna razón, a la gente encuentra como no sé, como una herramienta muy, muy valiosa, y la aprovechan.
Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta para Susi, y la pregunta es, ¿en qué medida la poesía sirve para hacer una declaración de disenso, de reapropiación del lenguaje que es binario y segregado? La poesía es lo único que nos queda a las disidencias para imaginarnos otro mundo, claramente. A mí me gusta pensar a la poesía como eso, como lo que no está, lo posible, lo imposible en todo caso. Lo posible para, en este caso, para una traba del sur empobrecida que se para frente al mundo a desafiarlo con su propio imaginario. Obviamente, por eso creo que estamos también en la lista de la gente peligrosa, quienes hacemos poesía, los artistas, o sea, eso se ha desacralizado, estamos en una época donde todo se ha desacralizado tanto que en realidad no desconocemos en la historia la importancia del arte, no solamente comunicando, sino insistiendo en las inquietudes, en eso que no está, hay que inventar, salir corriendo a inventar, y que empieza picándote primero en el cuerpo para hacerlo después praxis. Creo eso yo. Y tal vez para complementar esa pregunta, ¿cuándo crees tú que habremos ganado esa batalla de reapropiación? A mí me gusta pensarme como un artista de la época, ¿no? Y no sé si es que apuramos la época y la enriquecemos o es la época la que nos va enriqueciendo, no sé muy bien todo, pero sí me gusta sentirme como parte de un todo muy gigante y muy rico, esa tribu que hablé al comienzo, y en todo caso hay una escritora argentina, Nelly Fernández Tiscornia, que decía que hay cosas que no voy a ver, pero bien vale el compromiso para que sucedan. Y yo creo en eso, y eso es, no sé, quizás lo que el motorcito que nos mantiene con no tantas angustias en un mundo de todos los fracasos. Muchísimas gracias. Y finalmente, porque ya estamos con el tiempo, tengo una pregunta para todos, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos desde el arte, en sus diferentes manifestaciones, derribar y combatir los discursos heteronormativos cuando aún existen factores de poder en las instituciones públicas y del Estado que se niegan a dar visibilidad al colectivo LGTBQ+? Yo creo que, ¿sí? Dale, te escuchamos. Yo creo que es una labor que la tenemos que hacer juntas, juntos, juntes, que nos tenemos que aliar, tenemos que compartir recursos e infraestructura, y cada persona desde su lugar de privilegio también ceder su infraestructura, ceder sus recursos y amplificar las voces, hacer centrales aquellas voces que son las menos escuchadas, las más invisibilizadas, y también, como ahora hablando como artista, dar mucho trabajo en la artesanía de la obra, en el acabamiento, ¿no? En la finalización estética, en tener los mejores recursos y buscar los mejores contextos, los contextos más validados, con mejores condiciones técnicas, para que nuestro trabajo sea visto como arte y para que podamos entrar en las burbujas de privilegio y ocupar los espacios, pero siempre juntas. Gracias, Natalia. No sé si alguien más del panel quiere compartir su respuesta. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Sí, más o menos seguir el hilo de lo que Natalia acaba de decir. Yo creo que aparte de dar centralidad y dar espacio para que estas voces se amplifiquen, yo creo que el arte crea diálogo, ¿no? Y muchas veces el crear el diálogo o el establecer algún tipo de mirada distinta es ya una batalla ganada, ¿no? La guerra no se gana específicamente con así de fácil, y creo que en pensar en el folclore, una de las cosas que se establecen muy, muy, muy fuerte es la resistencia desde la tradición, desde la identidad nacional, de la cosa que se tiene que proteger.
Y muchas veces las comunidades maricas y travestis entran en el folclore desde ya con una batalla perdida, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar una retórica nacionalista, nacional, que va mucho más allá de las leyes, sino es un pacto nacional de identidad y qué significa ser peruano, ser boliviano y cómo se establece el folclore como una tradición que se piensa que no se puede cambiar, ¿no? Entonces, flexibilizar, crear diálogo para entender que el folclore no es estático, que la tradición nunca ha sido estática, que a pesar de que hay leyes que invisibilizan y discriminan la tradición y el día a día, el encontrarse, las relaciones que establecemos uno con el otro, crea un diálogo de flexibilidad desde ya, que a pesar de que el Estado Nacional y la ley no, de alguna manera, celebre estas identidades disidentes, el diálogo en casa, el diálogo en comunidades pequeñas, ya es un cambio y una batalla ganada. Yo creo que el arte es una plataforma y es un vehículo para crear ese tipo de diálogo y entender que son batallas que se van ganando y de alguna manera, como dice Natalia, voces que se van amplificando a través del arte. Muchísimas gracias, Enzo. No sé si Susi o Alejandro quieren agregar algo antes de que terminemos. No tengo nada que agregar. Coincido con les amigues acá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces cerramos con 7 minutos de exceso, pero un exceso bueno y que vale la pena compartir. Como saben, este evento ha sido grabado, así que si conocen amigues que puedan estar interesados en los contenidos, lo vamos a estar también compartiendo en nuestras redes del British Council y de Fundación Telefónica para que puedan verlo cuando puedan, cuando tengan la disponibilidad de tiempo y de paz mental para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Y terminamos el evento entonces. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias a todos.